Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando un nuevo capítulo de podcast junto al profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Súper bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Bien, también, muy bien. Hoy vamos a revisar el segundo tema del nuevo libro para la conducción en Chile. Este tema se llama Los principios de la conducción. Tiene el mismo nombre que en el libro antiguo, ¿cierto? Que ahora simplemente lo vamos a llamar así. Y tiene una estructura muy parecida. Aquí hay algo muy bueno para las personas que están estudiando el antiguo libro y tenemos la aparición de este nuevo libro. Y es que se agregaron algunos pequeños contenidos, pero no chocan, no entran en conflicto con los contenidos antiguos, porque el funcionamiento del automóvil no ha cambiado del todo, ¿cierto? Sino que estos cambios han sido paulatinos y son cosas que tienen que ver con la tecnología. Entonces, vamos a pensar cómo enfrentar este tema. Lo primero es preguntarnos cómo se estructura. Este tema tiene 3 partes, al igual que el libro antiguo. La primera parte, funcionamiento del automóvil. La segunda, la energía y las leyes físicas. Y la tercera, los elementos de seguridad. Y podemos pensar que si alguna guiara un principio, que no están redactados textualmente en el libro, lo primero es, respecto al funcionamiento del automóvil, es que el vehículo es una máquina, ¿cierto? Todos tenemos que tener claridad con ello. Que funciona con combustible o batería, ¿ya? Y que genera energía mecánica de movimiento, dicho de manera simple. Respecto a la energía y las leyes físicas, tomar en cuenta que tanto la masa como el movimiento del vehículo y sus ocupantes se rigen por las leyes y principios de la física, o sea, algo tenemos que conocer respecto a ellos, ¿cierto? Y luego que los elementos de seguridad se dividen en 2. La seguridad en general en el vehículo, en la conducción, pasiva y activa, y en ambas debemos tener máximo control, porque una evita que ocurra el siniestro y la otra minimiza sus consecuencias. Así que, profe Anthony, vamos a introducir este tema con la primera página del libro que habla de este tema, que tiene ya algo nuevo. Y es que en esta versión del libro, esta nueva versión del libro para la conducción en Chile, se presenta el panel de instrumentos, algo que es muy positivo porque en el libro antiguo no estaba puesto de esa manera. Y luego guía todo el tema de manera gráfica, relacionando cada sistema a una de esas luces que están en el tablero que la mayoría llaman testigos, ¿cierto? Profe, cuéntanos de qué se trata este panel de instrumentos que está al inicio del segundo tema del libro para la conducción en Chile. Bueno, este panel de instrumentos que tienen todos los vehículos sirve principalmente para que el vehículo se pueda comunicar con nosotros. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo me comunico yo con el vehículo? ¿Cómo el vehículo me puede comunicar, por ejemplo, algo a mí? ¿Ya? Por ejemplo, una avería, ¿ya? ¿Qué es lo que está encendido en el vehículo? ¿Qué está en funcionamiento? Eso es principalmente lo que a mí para qué me va a servir el panel de instrumentos, que es súper importante, que en el libro antiguo no estaba. Ahora sí está. Es como lo que yo tengo que saber principalmente a nivel usuario. Mira, qué interesante, profe, tu concepto de comunicación, porque si pensamos en eso, yo lo entendería como, si estoy aprendiendo a conducir, tengo que aprender a leer. Exactamente. Al vehículo y la guía para leerlo es principalmente el tablero, este panel de instrumentos, ¿cierto? Exactamente, no se trata de ver ahí monitos ni relojes. Exacto. Además que con la tecnología y las pantallas digitales que traen los vehículos, ¿cierto? No la de infoentretenimiento, Claro. No pensemos en esta que parece tablet que va al medio, sino que donde está el velocímetro, el tacómetro y estas cosas, muchas veces ahora son digitales. Sí. Entonces, más difícil es, porque los vehículos tienen opciones para personalizarlas, saber qué estoy viendo, ¿cierto? Entonces, es muy importante conocer los temas generales, ¿ya? Estos aspectos generales respecto a este panel de instrumentos. Cuéntanos, profe, ¿qué nos dice el libro al respecto? ¿Qué deberíamos ver de manera estándar en la mayoría de los vehículos? Bueno, empezando nosotros en el vehículo, en el tablero, en el panel de instrumentos, tenemos que ver principalmente, que es como lo más grande, lo primero resalta es el tacómetro y el velocímetro. Perfecto. Eso nosotros tenemos que verlo y saber leerlo a la perfección. El tacómetro va a ser el reloj que está a la parte izquierda y el velocímetro a la derecha. Tacómetro, el cuenta revoluciones también, como lo podemos llamar. Ajá. Y el velocímetro, obviamente, el que nos dice la velocidad que estamos llevando en nuestro vehículo. Es lo principal que vamos a ver ahí. Ahora, yo sé que hay vehículos, ya existen versiones de CityCar, hay vehículos que los fabricantes simplifican al máximo los elementos que traen para que puedan ser más económicos. Sí. De hecho, es la forma de un CityCar de poder ahorrar tanto al comprarlo como al usarlo. Y hay algunos que no traen tacómetro, ¿ya? Sí, pero ya ¿O no son súper visibles? pocos. ¿Son pocos? Son súper Ya. pocos los que ya no traen tacómetro.
Sí, pero claro, si no trae el tacómetro es un poquito más complejo ahí porque tenemos que trabajar ahí a oído, nomás Mira. para sentir el vehículo, escuchar un poquito la revolución, el motor nos va a pedir obviamente la marcha y todo esto, pero la mayoría sí ya trae un tacómetro, o sea, te podría decir que el 90% de los vehículos hoy en día traen un tacómetro. ¿Y de qué sirve el tacómetro? ¿Qué información me entrega? Pero pensando en alguien que está aprendiendo a conducir, que está preparando su examen teórico, por supuesto, para que comprenda la teoría y además le vaya muy bien en sus prácticas. ¿De qué sirve el tacómetro? Bueno, el tacómetro a mí me va a indicar las vueltas que gira el motor en un minuto. Perfecto, Si esas usted, son por las ejemplo, RPM. RPM, entonces yo voy a ver obviamente desde el 0, que es cuando está el vehículo detenido, no está girando, entonces está dando 0 vueltas por minuto, luego tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, hasta un 7, hasta un 8 según el vehículo, ¿cierto? Entonces, al 1 son 1000 revoluciones. Porque dice por 1000, ¿cierto? Por 1000, Ya, dice mira, RPM, dice por 1000, al 1 son 1000 revoluciones, 2000 revoluciones, 3000 revoluciones. Y eso tengo que tenerlo en cuenta yo, que esto es lo que mide, o sea, las vueltas que gira el motor en un minuto. ¿Y eso determina? Determina obviamente la fuerza, la Ya, eficiencia perfecto. del vehículo en este caso y obviamente en la parte práctica a mí me va a servir porque yo, por ejemplo, según el vehículo obviamente y según lo que a mí me indique mi instructor, es cómo voy a tener que pasar las marchas, cuándo voy a tener que pasar una marcha ascendente, cuándo voy a tener que reducir marchas. Mira, ¿Ya? mira qué interesante. Sabemos que el vehículo tiene un ralentí también, un ralentí que es lo mínimo, las mínimas vueltas por minuto que puede dar un vehículo, ¿cierto? Que cuando el vehículo está detenido sin acelerarlo, se mantiene en ralentí. Eso también tenemos que tenerlo claro. ¿Qué significa esa palabra? Que puede aparecernos también en alguna pregunta por ahí. Como pregunta examen teórico, Sí. ¿cierto? Y qué interesante esto de comunicarse con el vehículo o leerlo, ¿ya? Y en el fondo es conocerlo, porque es muy distinto conducir un City Car que conducir una Suburban u otro tipo de vehículo, ¿cierto? Exactamente. Ahora el velocímetro, que es obvio la información que me entrega, pero ¿qué función tiene cuando yo estoy aprendiendo a conducir? Por ejemplo, ¿me servirá para el examen práctico? ¿Se relaciona con las normativas? Claro, sí nos va a servir para el examen práctico, sobre todo los conductores novatos, están aprendiendo, muchas veces no tienen como esta noción de la velocidad. Mira, porque uno está Ya, atento a otras cosas. a O sea, otras cosas, el entonces. vehículo, yo digo, lo más parecido que se me ocurre es como tocar batería. O sea, necesitas todas las extremidades y además estar atento. Sí. Estar atento a las condiciones que rodean al conductor, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, Por ejemplo, en un principio la gente cuando anda por primera vez en autopistas, luego baja de la autopista, sienten que van a menor velocidad de la De la que cual realmente van, Como ¿cierto? que uno se acostumbra a la velocidad, a ir Mira. a velocidad alta, no sé, 80, 90, 100 kilómetros por hora, y luego baja de la autopista y quiere andar más rápido, como que se acostumbra un poco a esto. entonces el velocímetro también es importante para alguien que ya lleva años conduciendo y al salir de la autopista le pasa este efecto y resulta que unos metros más allá puede estar infringiendo la ley, ¿cierto? Exactamente, entonces ahí nos podemos apoyar, obviamente tenemos que apoyarnos del velocímetro, por algo está también. Clave, clave. Sí. ¿Qué otro elemento tenemos en el panel? Bueno, en el panel también tenemos el indicador de combustible, que nos va a decir obviamente cuándo tenemos que recargar nuestro vehículo. Oye, básico porque Básico. ocurre mucho y no solo a conductores que estén partiendo. Yo he sabido conductores experimentados que en Chile tienen hartos nombres como lo dicen, pero en el fondo se queda sin combustible porque no tan solo en un vehículo eléctrico, que es lo que viene hacia el futuro, sino que los vehículos, como nosotros decimos en Chile, a benzina, petróleo, etcétera, también tienen una autonomía. O sea, Sí, si yo voy a un viaje largo tengo que pensar en realidad dónde podré cargar combustible, ¿cierto? ¿Me alcanza para ir y volver? Etcétera. Eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Sí, obviamente ahora los vehículos más nuevos, por ejemplo, más modernos, ya nos dicen cuántos kilómetros nos queda para Exacto. andar con el combustible que nos está quedando, cuánto me está dando por litro en el momento, Mira. en el instante. O sea, el computador a bordo nos ayuda a todo eso. Ya, entonces tenemos este indicador de combustible, el indicador de temperatura del Ya, líquido perfecto. refrigerante. Mira, Ya, ese también algunas veces está como un reloj, ¿cierto? Otras veces está solamente como una alerta. ya, perfecto. Ya, pero eso es súper importante. Obviamente un vehículo con el líquido refrigerante demasiado alto, demasiado a mucha temperatura puede ser peligroso. Ya, Ya, el motor hay que ponerle aguanta atención hasta también. cierta temperatura nomás, si no puede llegar a fundirse, se pueden llegar a torcer estos metales y esa sería una reparación más o menos costosa. Y esta palabra extraña, si estoy estudiando este libro para dar el examen y veo una palabra que es odómetro. ¿Qué es eso? El odómetro es el que indica la distancia total parcial recorrida por el vehículo, total o parcial. ¿Qué quiere decir? Primero que nada me va a indicar cuánto es el kilometraje de mi vehículo en total. Eso, el popular kilometraje. El Tú me vas a kilometraje. vender un auto y te pregunto cuánto kilometraje tiene. ¿Cuántos kilómetros recorridos? ¿Cierto? ¿Dónde lo veo yo? En el odómetro. Pero aparte el odómetro también me va a servir para recorridos parciales. Por ejemplo, si yo quiero llegar a, no sé, a mi trabajo, quiero saber cuánto tengo exactamente desde mi casa a mi trabajo, yo lo marco en 0 el odómetro
y hasta cuando llego me va a decir cuántos hace ese cuántos registro. kilómetros. Claro, Mira qué por eso dice interesante. total o parcial. Wow. Mira, Bueno, qué total interesante. y parcial. El total siempre va a estar. ¿Ya? Eso no se puede borrar, obviamente. Va a estar siempre ahí. Y también nos sirve para distancias parciales. Qué interesante. Ahora hay algunas luces, bueno, todas las luces que trae el tablero, que son indicadores, ¿cierto? Sí. Algunos son de color verde, otros rojo y otros son ámbar o amarillo, anaranjado también pueden ser en algunos vehículos. Cuéntanos, ¿qué simboliza cada uno de estos colores? Bueno, tenemos los testigos de color verde, Ya. que indican que son informativos o indican también la puesta en marcha o en funcionamiento de algo. Perfecto. Como por ejemplo el señalizador. Señalizador a la Los izquierda, famosos intermitentes. famoso ¿cierto? intermitente, ¿cierto? Las luces también, las luces bajas, luces También de pueden ser posición, con verde. se marcan con verde también. Muy bien. ¿Ya? Eso son, como digo, son de puesta en marcha o funcionamiento de algo o informativas. Que como lo hablamos alguna vez, son parecidas a las señales, ¿cierto? Exactamente. Son importantes, pero son principalmente informativos. Ahora, si aparece algo de color, vamos al otro extremo, rojo. Ya, eso informan una alerta, ¿cierto? Una alerta de atención inmediata de una avería grave del vehículo. O sea, estoy en problemas. Sí, puede ser una alerta de atención inmediata, o sea, tengo que darme cuenta qué es lo que pasa. Por este doy un ejemplo, una puerta abierta. Ya, muy Se me bien. va a marcar como un testigo rojo que dice que antes de ponerme en movimiento tengo que cerrar bien esa puerta. El cinturón de seguridad que no estaba conectado en alguno de los ocupantes También aparece. me lo va a marcar con una señal roja. Pero también se puede marcar con una señal roja una avería grave, como por ejemplo una temperatura muy alta, O una problemas presión con el baja aceite. del aceite. Mira. Ya, entonces, o un airbag en mal estado, un airbag ya accionado, o un airbag que no está funcionando como corresponde. También puede aparecer También esa puede indicación. ser como una señal roja, entonces eso es complejo. Ya tenemos que, o sea, yo tengo que tener en cuenta que con una señal, un testigo rojo, yo no puedo ponerme en circulación. Mira qué interesante, porque hay una señal en muchos vehículos modernos respecto a tener o no activado el airbag delantero del copiloto. Claro. ¿Ya? Hay vehículos que tienen la opción de desactivarlo, porque en otros países sí se permite llevar niños, ¿cierto? En la parte delantera del vehículo, incluso bebés. Hay otros países donde ponen ahí un sistema de retención infantil y ahí se recomienda desactivar el airbag, porque el airbag es muy peligroso para los niños, sobre todo bebés, ¿cierto? Y para una gran cantidad de los niños. Por eso en Chile, a cierta edad se permite ir adelante, que a los 12 años, ¿cierto? Los menores de 12 deberían ir atrás. Cualquier persona puede pensar que haya leído el libro o que esté preparando su examen y probablemente sean padres, ¿cierto? Madre, padre, que diga, oye, pero mi hijo, no sé, salió súper alto y juega básquet, no sé, no tiene problema, parece un adulto. Pero está pensado y está estudiado ya que es peligroso el airbag para los niños. Por eso en Chile, Claro. menores de 12 en el asiento trasero. Y eso puede ser pregunta de examen, ¿cierto? Está escrito textual en el libro. Así que Exactamente. hay mucha atención. Y estos colores intermedios, profe, justo ese que yo te estoy dando como ejemplo, que traen muchos vehículos, está en color amarillo, anaranjado o ámbar. Por ejemplo, esos pueden advertir de algún problema, pero a revisar, no es algo urgente. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, te pongo un ejemplo sobre eso, la mantención. Ya. La mayoría de los vehículos se enciende una llavecita como una llave. Sí, la conozco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Esa nos indica que ya estamos llegando o ya estamos pasado la mantención de nuestro vehículo. Ya, esa sería Wow. como una de las amarillas. Una llama un poquito más compleja sería el famoso check engine. ¿Ya? Que la Revise gente motor. lo habla mucho. Que es como que no sé, a mí me dicen, no, esa llavecita, la gente Ya. lo imagina, pero al final es un motor. Ya. Si uno lo mira, es un motor. Check engine, revise motor. Revise el ¿Ya? motor. Entonces, eso ya puede ser un poquito más complejo, puede ser alguna avería eléctrica, alguna falla eléctrica, una falla del motor también. Ahí eso es bien general. Mayormente para Perfecto. saber qué me está indicando ese que testigo, escanearlo, ¿no? hay que escanearlo exactamente. Porque los vehículos modernos, para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción y sobre todo aquellos que nadie les cuenta las cosas, ¿ya? Que son los que están recién aprendiendo, que nunca se relacionaron con un auto, ¿ya? Y ahora necesitan o quieren sacar su licencia y tienen que aprender todo esto. La mayoría de los vehículos modernos, digamos todos, ¿ya? Traen un sistema que todos decimos que es un computador, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tiene una falla, los vehículos tienen claves y los especialistas conectan otra máquina, que es un escáner, y les da esta falla. Y ellos por manuales descubren cuál es y saben cómo y dónde, ¿cierto? Empezar a trabajar con el vehículo para mejorar esto. También lo saben los fabricantes porque hay vehículos que ha ocurrido que tienen alguna falla de fábrica y tienen que responder la marca, etcétera, etcétera. Pero por ese lado va este tema del famoso check engine, ¿cierto? De ahí en adelante este tema, ¿qué es lo que hace? Nos empieza a describir brevemente cada elemento
del vehículo. Las partes principales, habla del motor y luego de los distintos sistemas. La ventaja en este nuevo libro, aunque tiene un contenido muy parecido, ustedes los pueden comparar, lo van a encontrar casi igual en este tema, es que agregaron las imágenes de los testigos, entonces uno puede hacer esta relación. Visualmente es más amigable y por lo tanto es más pedagógico y esto sirve mucho. Entonces, profe, un breve repaso, ya esto lo conocemos, ¿cierto? Pero nos habla del motor. ¿Qué deberíamos saber del motor si es que nos preguntan en el examen teórico, ¿cierto? Bueno, del motor, primero que nada, nosotros como nivel usuario tenemos que saber que el motor es la pieza, podríamos decirlo, la parte principal del vehículo, ya es como el corazón del auto. Ya que desde ahí nace todo, de ahí nace la fuerza, de ahí pasa la fuerza del motor, pasa a la transmisión, a la rueda a través de la transmisión, ¿cierto? Y el vehículo puede moverse. Perfecto. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, cualquier falla en el motor podría ser grave. Sí, obvio. Y normalmente no es tan simple, ¿cierto? No es tan simple una falla en el motor, porque obviamente tenemos que tener en cuenta los fluidos que lleva el motor. Exacto. Por ejemplo, la mayor parte de los fluidos del vehículo van en el motor: líquido, lubricante, refrigerante, líquido de motor, está todo aquí a mano en el motor, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso súper en cuenta. Perfecto. Y al igual que el cuerpo humano, que tiene el corazón, ¿cierto? Y está rodeado de distintos sistemas, lo hacemos así para entenderlo, el vehículo también. Y tiene un sistema de lubricación, un sistema eléctrico, etcétera. ¿Ese sistema de lubricación para qué es? ¿Qué debo saber? Si es que me lo preguntan de manera teórica. Bueno, el sistema de lubricación es más que nada para, como dice la palabra, lubricar el motor. Tú sabemos que el motor es un conjunto de piezas móviles, metálicas, ¿cierto? Entonces imagínate este roce, esta fricción Desgasta. que habrían, si no hubiese una lubricación, se desgastaría, pero de manera demasiado rápida, ¿cierto? Entonces esta lubricación evita esto. Evita Perfecto. que no haya esta fricción, este roce tan brusco, tan... Además que eso que tú tan dices, ese dañino. roce entre metales genera calor. Sí, Y obviamente. esa fricción es peligrosa, ¿cierto? Ahí es cuando se pueden llegar a fundir los motores, cuando no hay Mira. una lubricación como corresponde, una presión de aceite adecuada. Eso habla del aceite, pero ¿qué me pueden preguntar en el examen? Por ejemplo, esto es tanto libro antiguo como libro nuevo. Me podrían preguntar cada cuánto debo cambiar el aceite del vehículo, que es Sí. algo lógico, ¿cierto? Claro, sí. ¿Cómo? Lógico me refiero a que te lo pregunten. Sí, ¿Qué deberíamos podrían responder nosotros? Siempre lo que indica el fabricante. Siempre vamos a eso, Claro, lo que el porque fabricante indica. No hay un kilometraje así exacto, por ejemplo, o un tiempo exacto, lo que indica el fabricante. Porque Perfecto. varía mucho según el aceite, según el vehículo, la viscosidad, el tipo de aceite. Tenemos mineral, tenemos semisintético, sintético. Por eso Entonces, alejarse un poquito de los consejos que nos tratan de dar las personas que saben más de vehículos, porque a veces tienen un poquito de sesgos y algunos dicen, no, ocupa sintético, ocupa eso. En realidad, primero para el examen teórico responder lo que indique el fabricante. Eso es lo mejor, esa es la clave. Y luego en la vida ya de conductores, conocer su vehículo. Ojalá ubicar el manual, ya, porque ahí sale esta especificación y tratar, ya, de ahí en adelante de usar el aceite adecuado, ¿cierto? exacto. Hay muchas teorías sobre eso. Hay gente que dice, no, cámbiaselo a los 5.000. El mecánico te va a decir, no, cámbialo a los 10.000. O sea, hay gente que dice, no, eso es mucho, hay que darle más. Otro dice, hay que darle menos. Entonces, Hay una pelea muy grande. yo no me caso con ideas. ninguna idea. Mejor voy directamente a lo que dice el fabricante. Y es mejor, eso es más Sí. objetivo. El otro sistema, profe, es el sistema eléctrico. Ya todos entendemos que el vehículo tiene una batería, hay muchas cosas electrónicas en el vehículo, sobre todo ahora, lo que estamos hablando de este panel de instrumentos que dijimos al inicio, mucha electricidad. ¿Y qué ocurre con este sistema, profe? ¿De qué sirve y cómo me podrían preguntar esto en un examen teórico basado en este mismo libro? Bueno, este sistema eléctrico es el que se encarga de proporcionar la energía eléctrica a los demás, a todo lo que es el vehículo, ¿cierto? Es producida esta energía por el alternador. Primer tema. Sorry Sí. que te interrumpa, pero en realidad todas las personas que están aprendiendo a conducir podrían decir, ¿y para qué tiene una batería entonces? Yo pensé que venía de la batería. ¿Qué es esto del alternador? ¿Qué Bueno, hace? lo que pasa es que el alternador empieza a producir la energía una vez que el motor está andando, que el vehículo está girando. Perfecto. Ahí recién empieza a producir esta energía porque el alternador funciona a través de una correa que gira conjunto Mira. al motor. Entonces, ¿la batería para qué es? La batería, cuando el alternador está funcionando, está almacenando la energía. Está almacenando Mira. la energía y esa energía, ¿cuándo la vamos a ocupar? Para dar el arranque del motor. Mira qué Una interesante. vez que el motor arranca, ya la batería deja de ser útil en este caso, de funcionar, empieza a almacenar esta energía que está produciendo el alternador. Desde que el vehículo arranca, el vehículo produce su propia energía. Mira qué interesante. Y si algo falla en el sistema eléctrico, ¿qué podría cambiar yo? ¿O qué cosa se podría haber quemado? Aparte de un foco, por ejemplo. Bueno, el sistema eléctrico, como ya lo hemos dicho, es como el sistema nervioso del cuerpo humano, ¿cierto? Ajá. Cualquier cosa puede hacer un cortocircuito. Exactamente. Y, por ejemplo, el sistema eléctrico, ¿cómo se protege el sistema eléctrico? A través de los fusibles. Que ¿Ya? son unas
pequeñas Claro, piezas, son unas ¿cierto? piezas Parecidas a unas pequeñitas, como lamparitas chicas como las luces LED. Exactamente, pueden ser distintos. Hay unos De que son colores, planitos, ¿o no? con dos patitas hacia abajo, ¿cierto? Hay distintos que son como no sé cómo podría decirlo, como una llave de paso. Así que, Perfecto. en caso de cualquier cosa, es lo que se quema primero, en caso de un cortocircuito o algo, es el fusible, para proteger quizás sistemas más grandes. Perfecto. Que pueden ser mucho más costosos, obviamente. Un fusible son baratos, no Entonces, sé. si yo estoy recién aprendiendo y falla mi vehículo y tiene una falla eléctrica, podría preguntarle al especialista, ¿será un fusible? Sí, puede ser ¿Sabrá un quemar algún fusible. Por fusible? ejemplo, a mí, alguna vez, si es que yo enciendo mis luces y no encienden las luces y las ampolletas, yo sé que están nuevas, las acabo de cambiar y están impeque, no están quemadas nada, puede ser un fusible que esté cortado, que esté quemado. Mira qué interesante. El sistema de combustible, profe, cuéntenos. ¿De qué se trata primero? Quiero llegar a lo más simple que está en el panel de instrumentos, que es este indicador que tiene una E y una F. Comencemos desde ahí para el sistema de combustible. ¿Qué es Ya. esa E y esa F? Esa E, por ejemplo, esos son señales en inglés. Empty y full, ¿o no? Empty y full, claro, eso es. vacío y lleno, por así Perfecto, decirlo. Ya ese es el indicador del nivel de combustible. Mira. Eso es. Ya mayormente ahí, por ejemplo, donde A está la justo izquierda, al medio. a la izquierda hacia la E va a ser que hay menos, ¿cierto? Exactamente, full es que está lleno. Y al medio está justamente el suministro de benzina, Perfecto. de combustible en este caso. Ese suministro de repente tiene una flechita a cualquiera de los dos lados, fíjense ahí. Ah, mira. Ese que se ve ahí, ¿Ya? el suministro tiene una flechita. Si va a la de izquierda es porque la tapa de la benzina está en este lado. Ah, lo indica también. Sí, lo indica. Mira Muchas qué veces, fíjense en su interesante. vehículo, vean el suministro de combustible, en el tablero indicador de combustible, obviamente, y van a ver una flechita a cualquiera de los dos lados. Hacia donde apunta esa flecha es donde está la tapa del combustible, donde yo lleno. Que luego los autos eléctricos también tienen por un costado También el va a tener conector, ¿cierto? sí, exactamente. Entonces, cuando yo voy a una estación de servicio, para todos los que estén aprendiendo, tengo que estacionarme por el lado que está la tapa de ese modelo de Exactamente. vehículo, ¿cierto? Claro, Para que se porque- cargue el combustible. Muchas veces el cable, la manguera no es tan larga y no va a alcanzar. Exactamente, profe. Mira qué interesante. Vamos a otro sistema que igual que en el cuerpo humano vamos haciendo un resumen, ¿cierto? La idea del podcast es eso, que ustedes tengan una visión general sobre este tema. Vamos ahora a otro sistema que al igual que el cuerpo humano, que genera calor cuando uno hace ejercicio, si yo subo un cerro, ¿cierto? Mi cuerpo va a tratar de equilibrar mi temperatura. Si me da mucha temperatura, me da fiebre. Si baja mi temperatura, puedo tener un problema, ¿cierto? Entonces el vehículo también es muy parecido al cuerpo humano cuando está en actividad. Entonces hay un sistema que se llama refrigeración. ¿Qué significa? Vamos a lo mismo, profe. Este indicador del tablero, del panel de instrumentos, nuevamente con estas palabras en inglés, con esa C y esa H. Ya, la C me imagino, yo no soy muy bueno para el inglés, pero Que es la cold. C me imagino que es cold, Cold, que es ¿cierto? frío, Y lo otro es hot, hot. Perfecto. ¿cierto? Frío y caliente, ¿cierto? Entonces, este indicador me va a mostrar los dos extremos, cuando el vehículo Bien. está demasiado frío, que también puede ser un problema. Ajá. Ya porque este Que no líquido- parten muchas veces los vehículos, no encienden. Claro, exactamente, y hot, obviamente, que es demasiado a temperatura. El líquido refrigerante, yendo para allá, por ejemplo, que usa el Ajá. sistema de refrigeración, también es anticongelante. Por eso Mira te qué comentaba que un problema también que, por ejemplo, en lugares muy fríos, no sé, el sur extremo, Punta Arenas, para allá, los vehículos tienen otro problema, que acá se nos puede llegar a calentar, allá se enfría, se congela este líquido refrigerante y el vehículo no va a funcionar. partir, no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, Y por eso hay sería. baterías que tienen una parte especial como para encender en frío, ¿cierto? Claro, exactamente. Hay Claro, porque baterías uno cuando especiales. está comenzando dice, bueno, ir a comprar una batería la que me alcance. Pero a veces no soluciona el problema cuando se trata de partida en frío. Exacto. ¿Cierto? Si hay batería especial, por eso tengo que comprar la batería que Indica el fabricante, mira, si es lo mismo. Exactamente. Entonces, el sistema de refrigeración, esa es la misión, enfriar el motor para mantenerlo a temperatura adecuada. Profe, y pensando en el examen teórico de conducción, ¿podría sacar agua de la llave en mi casa y echarle a mi vehículo en ese sistema de refrigeración? Podría hacerlo, pero no es lo correcto. Pero no es lo correcto. No ¿Y lo por recomiendo qué para no? nada. ¿Por qué no? Porque el agua de la llave, aparte de tener minerales, ¿cierto? Ya. Va a juntar mucho más sarro en los conductos, no tiene anticongelante. Primer punto. No es refrigerante. Mira, Ya, ni tampoco, no tiene antioxidante también. además, Además, o sea, el líquido refrigerante tiene todas estas propiedades para que el motor funcione a la perfección, para que no junte óxido, no junte sarro y no se congele y tampoco suba tan rápido la temperatura. Esto no es agua. perfecto. tenemos que- O sea, así como hay ciertas aguas, ¿cierto? Que entre menor pureza tengan las conocidas como aguas duras, podrían causar problemas en el organismo, ¿cierto? También causan problemas en el vehículo porque Tal tapan cual. conductos literalmente. El refrigerante se mueve por el motor a través de conductos para ir enfriando.
Ya pasa por todos los conductos del motor, obviamente, luego pasa al radiador para enfriarse, para volver nuevamente a ingresar a los conductos del motor. Va haciendo este ciclo. Perfecto. Ya, entonces, si es que obviamente estos conductos se empiezan a tapar por óxido, por sarro, algún momento vamos a tener problemas y no. Eso no sería cuidar como corresponde nuestro motor. Mira, qué interesante. Cuéntanos, profe, el sistema de escape. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué debo saber si estoy preparando el examen teórico de conducción y qué me podrían preguntar? Bueno, tengo que tener en cuenta que es el sistema de escape el encargado de eliminar, expulsar ciertos los gases que emite el motor, sobre todo los motores de combustión. De la combustión, de ¿cierto? combustión interna, ¿cierto? Los que funcionan a través de combustibles fósiles, Ya. generan, obviamente, contaminan. Por algo queremos llegar a la electromovilidad, queremos llegar a los vehículos eléctricos en algún futuro, porque esto contaminan. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos escapes, obviamente, contienen sustancias tóxicas, es lo primero. Ya tenerlo en cuenta, que un escape, por ejemplo, va a generar sustancias tóxicas que pueden dañar la salud de las personas. Salud, O sea, el de medio hecho, lo hacen, ambiente, no es que puedan, lo hacen. el medio ambiente y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces tenemos que estar siempre pendientes del sonido de nuestro escape. Ya, si nuestro escape tiene que sonar de una manera normal, si está sonando demasiado. El sonido es clave. Sí, porque significa que todo el sistema, que principalmente son partes como con tubos, ¿cierto? Podrían estar dañadas. Obviamente sí, que no esté tirando un humo de otro color que no sea normal, por ejemplo, humo negro, humo azul, que no esté tirando este tipo de humo, y obviamente que no tenga un sonido raro, porque si yo siento un sonido un poquito más fuerte es porque puede estar roto mi escape y eso podría ser un poquito más complejo. Wow. ¿Ya? Bueno, estilísticamente hay gente que le gusta que el vehículo suene fuerte, pero eso ya es una cosa Claro, de pero estilo. eso sería porque le ponen un resonador en la punta. Especial. Ya, pero por ejemplo, si mi Tal cual como hace DJ MA el ahí. escape está roto, por ejemplo, antes del catalítico o antes del silenciador, sería un poquito más complejo. Mira, o sea que si yo me voy a comprar un auto usado, por ejemplo, y escucho que tiene un ruido, pensaría en no comprarlo. Claro, y tengo que tener en cuenta que si el vehículo tiene un ruido y si está Puede tener un roto problema. el tubo escape, primero que nada nos va a pasar la revisión técnica, porque recuerda que ahí nos hacen una revisión de gases también, de la emisión de nuestros gases. Exacto. Entonces, si no pasa los gases, si está roto el escape, no me van a entregar mi revisión técnica. No, lo que yo estaba pensando es que si me voy a comprar un vehículo usado, lo primero que haría sería ir con nuestros amigos de Dili, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si estás pensando en comprar o renovar tu auto, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. 100% online, con pago seguro del vehículo libre de fraude, hasta la transferencia de dominio online. Así que ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y como siempre les contamos, después de vender ese auto que tenías y te quieres comprar un vehículo nuevo, hay una marca espectacular en Chile que tiene desde los vehículos eléctricos más modernos hasta vehículos utilitarios y de trabajo. Y ellos son Jack. Así es que saludamos a nuestros amigos de Jack Autos. Por eso, todo lo que nos queda de invierno y lo que viene también para el verano, te recomendamos un modelo en especial. Ya que mucha gente lo usa para trabajar, por eso es un vehículo completamente resistente, pero también sirve para los aventureros o las familias aventureras, ¿cierto? Que es la famosa T8 Pro de Jack, una camioneta pickup espectacular. Su potencia y eficiencia junto con la normativa Euro 6 aseguran un rendimiento superior y menos emisiones en cualquier aventura. Así que visita las redes sociales de Jack Chile para obtener más información. Y finalmente, como siempre les contamos sobre nuestros amigos de Autoplanet en 65 tiendas en todo Chile. O sea, es espectacular, está en todas partes y tiene todo lo que necesitas para equipar o cuidar tu vehículo también. Así que además nos puedes buscar en los beneficios de los clientes de Autoplanet. Estamos como Practica3.cl y puedes obtener grandes e interesantes descuentos para tener tu cuenta premium y aprobar tu examen teórico de conducción. Así que eso es muy interesante. Todos nuestros amigos que nos ayudan a comprender este mundo de la conducción. Luego de sacar licencia es con quien uno más se relaciona, ¿cierto? Respecto al vehículo. Si Claro. te compras un auto usado, si compras un auto nuevo, los accesorios, hay que aprender sobre ello. Así que, profe, vamos ahora a la segunda parte de este tema que es muy extenso y vamos a contar lo esencial. Esta segunda parte habla de la energía y las leyes físicas. Si yo muevo una máquina que genera energía, que funciona con combustible, es algo complejo, ¿cierto? Exacto. Hay que tener claridad sobre algo. No me puedo escapar de las leyes físicas. Uno dice eso ¿por qué? Hay cosas que son simplemente imposibles en el vehículo. ¿Ya? O sea, ya uno podría pensar de inmediato en los virajes. Cuando te están enseñando en las clases prácticas, como alumno, una de las cosas que más aprende uno es a ser precavido cada vez que tengo que virar.
sobre todo al inicio, uno tiene que bajar mucho la velocidad. Eso ocurre muchísimo. Y están todos estos mitos de muchos conductores que tenemos alrededor a veces que nos dicen, no, si es fácil, baja la velocidad y entrando en la curva aceleras, cuando eres un conductor experimentado, ¿cierto? Claro. Entonces es muy complejo. Y todo ello, tanto los virajes como también el otro punto importante que es el frenar, se enmarca en estas leyes y energías físicas, ¿cierto? Entonces cuéntanos, profe, la generalidad. ¿Qué debemos saber de estas energías, estas leyes físicas que nos pueden preguntar en el examen? Esto está desde el punto de vista teórico. Bueno, tenemos que, como dices muy bien ahí tú, por ejemplo, a mayor masa, mayor es la fuerza que produce el vehículo. O sea, una bicicleta no va a producir la misma fuerza que produce un vehículo. Dicho en simple, un auto más grande llevaría más fuerza consigo. Sí, obvio, obvio. Perfecto. A mayor masa, mayor es la energía que va a producir. Ya, entonces tengo que tener en cuenta que al aumentar la velocidad, la energía en movimiento aumenta, como dices tú, exponencialmente. O sea, si yo aumento la velocidad de 10 a 20, no va a aumentar solamente la energía de movimiento al doble, va a aumentar 4 veces. Mira qué interesante, porque eso es lo que complica a todos cuando les hacen esta pregunta, ¿cómo aumenta la distancia de frenado si yo llevo la velocidad al doble, ¿cierto? Sí. Y aumenta 4 veces si es que ese aumento es al doble. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un exponente, de ahí viene el exponencial, que es al cuadrado. Entonces, si yo voy a aumentar al doble la velocidad, tengo este cuadrado que es el 2, el exponente, y digo 2 por 2 me da 4, se aumenta 4 veces. Y si yo aumentara al triple, ¿qué es lo que ocurriría? Tendría un 3 elevado a 2, sería 3 por 3, 9, o sea, aumenta 9 veces. Se ocupa mucho este concepto exponencial para entender que a mayor velocidad, como tú dices, siempre voy a requerir más distancia para poder detener el vehículo. ¿Por qué? Porque trae más fuerza y más energía, ¿cierto? Más energía de movimiento. También, es que todo esto es fuerza, como dice acá, tú hablabas mucho de la física, tenemos la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que Mira. muchas veces piensa que la fuerza centrífuga es la que a mí me lleva hacia la curva, la que a mí me va a hacer girar. Conectando con la vida cotidiana, Ya. la palabra o el verbo centrifugar, ¿cierto? El acto centrifugar, uno lo tiene en sus casas en la lavadora, Claro. ¿cierto? Aprieta el botón de centrifugar, que es cuando el tambor de la lavadora, vertical, horizontal, como sea, gira tan rápido que deja la ropa pegada en el costado para extraer la humedad o el agua que les quede. Exacto. Entonces, ¿eso también pasa con nosotros dentro del vehículo? ¿Con las Sí. personas dentro del habitáculo del vehículo? Claro, no solamente con las personas, sino con el vehículo en sí. Mira, Ya con el vehículo en sí. O sea, yo al tomar una curva demasiado rápida, ¿qué es lo que va a hacer en realidad esta fuerza? Me va a A mí empujar. no me va a llevar hacia la curva, me va a Hacia sacar. afuera. Tal cual como, por ejemplo, Perfecto. en la lavadora, la centrífuga saca el agua hacia afuera, perfecto. porque la ropa no puede salir hacia afuera por el canastillo que Exacto. hay. Acá no tenemos un canastillo, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a salir el auto con nosotros y todo hacia afuera de la curva. O sea, aparte de que nos afecta la fuerza centrífuga a nosotros como personas, también al vehículo. Sí, también al vehículo. Tienes que pensar que en la centrífuga, yendo nuevamente al ejemplo, está el tambor de la lavadora, la que no permite que salga la ropa hacia afuera, si no la Exacto. ropa saldría volando. Pero por eso también hay barreras a veces que, bueno, siempre están marcadas y no logran contener un siniestro o un accidente de tránsito muy grave, ¿cierto? Claro, la barrera es como, es como hablando de sistema de seguridad, es bien pasivo. Mira, Va- yo pensaría en lo que dicen los abuelitos, ¿ya? O la gente con más experiencia, o la gente más sabia, que es lo que nos dicen siempre, que en la confianza está el peligro. Y Exacto. tal vez eso ocurre cuando voy a altas velocidades, aunque sea un conductor novato, hay gente que entra a la autopista y es cómodo manejar una autopista. Sobre todo si no está colapsada, no hay mucho atochamiento. Y las curvas a alta velocidad, uno las siente muy tranquilo. Pero ahí es donde está también el peligro y el riesgo. Es que, ¿cierto? como dice, la fuerza centrífuga aumenta según la velocidad. Mira. Ya, ¿qué es lo que afecta, por ejemplo, la fuerza centrífuga? La velocidad y obviamente lo cerrada que puede hacer la curva. Pero a mayor velocidad, a mayor peso, mayor va a ser esto. Mira. Todo se va a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sobre todo cuando estoy recién comenzando a conducir, bajar la velocidad en una curva. O sea, Bajar sí la o velocidad. sí tengo que bajar la Sí o velocidad sí. en la curva. Exacto. Mira qué interesante. Y una vez que ya estoy en esto que obviamente todo huele a riesgo en el fondo, o sea, todo lo que estoy aprendiendo es para evitar accidentes, evitar estos siniestros, ¿cierto? Son los elementos de seguridad. Cuando yo pienso en los elementos de seguridad, sé que se dividen en activa y pasiva, o primaria y secundaria, dicen en muchos otros países. ¿Cómo funciona esto de la seguridad en el vehículo, profe? ¿La seguridad de quién? De las personas primero, pero comprendiendo siempre en evitar siniestros de tránsito y sus consecuencias. ¿Qué es esto de la seguridad activa y pasiva, profe? Cuéntenos. Bueno, los elementos de la seguridad activa son los sistemas que nos van a ayudar a nosotros a prevenir que ocurra un siniestro.
Los de la ¿ya? seguridad Activa. activa. O sea, Activa. con la seguridad activa yo evito un choque. Sí. ¿Ya? Puedo evitar un choque. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué elemento de Por seguridad ejemplo, activa? uno de los más conocidos activos podría ser los frenos. Ya, ya, perfecto. como Claro, lo yo más freno común, y evito el evito impacto. accidente. Bien. Ya las luces, Ah, mira, muy bien. Uno- Porque hay que ver y ser visto. exactamente los neumáticos, unos neumáticos neumáticos buenos también. obviamente, en buen estado, serían sistemas de seguridad activa, ya un poquito, Activa. ya unos sistemas de seguridad activa un poquito más nuevos, más pro, sería el ABS, Mira. ya los sistemas de antiderrape, por así decirlo, de Wow. estabilidad. de los Todo eso vehículos. son seguridad activa. Activa, porque a mí me va a ayudar a prevenir un accidente. A Ya si, por evitarlo. ejemplo, yo tengo una pérdida de control de mi vehículo, algún, no sé, que se me roncea o algo, el sistema de antiderrape, el sistema de estabilidad, por ejemplo, Ajá. el control de estabilidad me va a ayudar a eso, A evitarlo, a mira. evitar que el vehículo pierda el control, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, piso el freno y el vehículo se me bloquea en la rueda, empieza a patinar, el sistema ABS, ¿qué va a hacer? Va a hacer su trabajo, obviamente, Perfecto. va a desconectar un poco el freno y va a hacer este hombre. Me queda claro lo que es activo. Entonces, ¿qué sería pasivo o secundario? Ya, ¿Cuál es la seguridad Los elementos pasiva? de seguridad pasiva ya son los componentes de seguridad que contribuyen a evitar o a reducir las consecuencias de una vez que ya sucedió el accidente O sea, el funcionan siniestro en el momento y posterior en el fondo. y posterior. ¿Cómo cuáles? Bueno, el más conocido es el cinturón. Cinturón de seguridad, De mira. los más antiguos es el cinturón de seguridad. Seguridad pasiva. O sea, Seguridad claro, pasiva. porque yo puedo conducir toda una vida, nunca chocar ni tener ni un siniestro, que es lo ideal, es lo que esperamos para todos. Y siempre me puse el cinturón. Por eso era pasivo, nunca Sí. actuó. Pero en el momento de tener un impacto, el cinturón lo que hace es minimizar las consecuencias de un siniestro. Minimizar las ¿cierto? consecuencias. Y ya, por ejemplo, algo ya más que funciona a la par con el cinturón o de la mano es el airbag, también El es seguridad airbag. activa. Y no sé, también no sé, hay cosas tan mínimas o tan simples como los vidrios de seguridad, que el vidrio del vehículo no es, También lo son. no es el mismo vidrio, Vidrio de la ventana de por una ejemplo. casa, ya, claro. Sabemos que este Mira. vidrio se parte en partículas pequeñas, que no se Claro. astilla, que quizás no, a lo mejor te puede cortar, pero mínimamente, no te va a Ya. cortar quizás un brazo o Claro. algo así. Ya eso también es un sistema de seguridad activa, los vidrios de seguridad. Que todos estos elementos O sea, se fueron pasiva, sumando disculpa. en la historia de la conducción y de los fabricantes de vehículos, por supuesto, a raíz de lo grave que eran los siniestros antiguamente, Obviamente ¿cierto? la gente, el viejo dicho de decir que no, esos vehículos eran pura lata, puro fierro, no te pasaba nada arriba, eso es falso, o sea, Claro. es un mito. O sea, los vehículos antiguos, no sé, por la misma columna de dirección, era un fierro largo, rígido, que cuando los vehículos chocaban, por ejemplo, esta misma columna Presionaba a las venía- personas. Presionaba Sí. a las personas y las Y las mataba muchas asfixiaba, veces. exacto. Ahora es la columna de dirección es retráctil. Sí, entonces en el caso de un impacto se recoge. Se recoge y no va a hacer que el volante salga hacia la cabina, por así Que decirlo. es la misma ciencia de la arquitectura respecto a las construcciones sísmicas, ¿cierto? Algo así, Muy parecido. las carrocerías autodeformables, por ejemplo, antiguamente era un bastidor rígido que el choque al final, todo el impacto lo recibía la persona. Ahora no, es que el choque, por ejemplo, quizá un auto nuevo, o un choque a 50 kilómetros por hora no sé, o a 30, o sea, va a quedar mucho más deteriorado el auto, pero quizás la persona no va a absorber tanto el impacto como en un vehículo antiguo, por así decirlo. Mira qué interesante, o sea, seguridad activa, lo que evita el impacto. Exacto. Ya, frenos, buenos neumáticos, sistema ABS, sistema de estabilidad. Seguridad pasiva, lo que minimiza sus consecuencias. Airbag, apoya cabeza, cinturón de seguridad, etcétera. Profe, ha sido un gusto. Vamos en el segundo tema del libro y mañana nos vamos a encontrar nuevamente porque vamos a revisar el tercer tema del libro y así vamos a ir avanzando para ir profundizando poco a poco. Una vez que terminemos, repetiremos el ciclo completo para cada vez ayudarlos a aprender más en el nuevo libro para la conducción en Chile. Así que hasta la próxima. Nos encontramos.